Ahora apliquemos los campos en una pregunta específica. Veamos. Lea atentamente el siguiente fragmento. Abro comillas. Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos, la de que se regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo de los dos partidos tradicionales, que agrupan a la casi totalidad de los colombianos en sus filas, por el cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder a las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido y recaiga la nación en los peligros y las tragedias anteriores. Ahora veamos, si queremos aplicar un campo semántico para responder esta pregunta, lo que debemos hacer es recordar que hay unos conocimientos previos. Debemos saber qué es el bipartidismo, qué es el conservatismo, qué fue el Frente Nacional y cuáles fueron los conflictos que hubo en esa época. Veamos las opciones de respuesta y la pregunta. A partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia porque a. El autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política ante la amenaza del fascismo, la dictadura militar y los totalitarismos. B. Da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las fuerzas cabezadas por el Ronilla. Da acordado partidos como la acción violenta y los tarios bipartidistas de la década de 1950. D. El autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático realizado por dos partidos políticos tradicionales antagónicos y excluyentes. Ahora bien, si queremos hacer un rastreo de un campo semántico, debemos empezar a revisar los verbos, los sustantivos y los adjetivos. Veamos, el que más se repita debe aparecer en las opciones de respuesta. Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal. Ahora veamos, la palabra entendimiento nos aparece en la primera oración. Veamos a ver en qué otro lado nos aparece una palabra con un significado parecido, sobre la única base que éste somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos, de que se regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo. Se podría decir que entendimiento y acuerdo están o hacen parte del mismo campo semántico, de los dos partidos tradicionales, que agrupan casi toda la totalidad de los colombianos en sus filas, por el cual, cuando nos dicen por el cual, están haciendo referencia a ese acuerdo. Entonces, en las opciones de respuesta, vamos a buscar una opción que tenga la palabra acuerdo o entendimiento, dado que es el adjetivo, el sustantivo o el verbo que se nos está repitiendo más en el texto. Entonces, la opción A habla de un acuerdo porque propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política a la amenaza del fascismo, la dictadura militar y los totalitarismos. Nunca se habló de fascismo, nunca se habló de totalitarismos. Entonces, a pesar de que tiene la palabra acuerdo dentro de sí, esta opción de respuesta no sería conveniente. B. Da cuenta de voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Rojas Pinilla. Jamás se habla de eso de manera completamente directa, tampoco de Rojas Pinilla, se toca de forma indirecta y la idea es buscar entonces una palabra que se relacione con acuerdo. C. Da cuenta del acuerdo realizado por los dos partidos tradicionales. ¿Cuáles son esos dos partidos? El Partido Liberal y el Partido Conservador, como salida a la crisis social producida por la violencia y los sectarismos bipartidistas de la década del 50. Esa sería la respuesta.